Supernutrición es la manera en que nosotros expresamos un modo de abordar la salud humana, que es una combinación muy particular de la mejor de las comidas y la mejor de los suplementos. Como verán dentro de poco, la perspectiva básica que tenemos es que en la naturaleza el rol de la comida en cada especie es triple. Uno, garantizar la supervivencia. Dos, asegurar la fertilidad. Tengan esto en mente. Y tres, permitir la adaptación evolutiva. Estas tres cosas. Necesita garantizar la supervivencia, tu alimentación, asegurar la fertilidad y permitir la adaptación evolutiva. Esto lo mencionamos porque contra ese telón de fondo, contra este frame, vamos a poder analizar qué tenemos que hacer nosotros. Como decíamos inicialmente, podríamos considerar una suerte de supernutrición, algo que nos pone por encima en términos de capacidad de las demás especies que no tienen cómo ingenierar su dieta. Decía, una combinación de comida humana óptima y de suplementación. Comida humana óptima es acabamos de abrir una caja de Pandora. Um, Podremos ver de inmediato a qué se refiere esto y ustedes me contarán también qué consideran allí. Pero en este caso, debes considerar también que en esta conjunción de factores, algo muy importante es que en la medida en que pasamos nuestro apex, que nosotros llamamos peak vitality, se conoce en biogerontología como vitalidad máxima, una cosa así, la más alta vitalidad que tu organismo encuentra en el curso de tu vida, eso ocurre en un momento, cerca de la juventud, y después declina inmisericordiamente, al menos por ahora con la tecnología actual. Entonces, tras pasar ese apex, las funciones celulares declinan, aumentando de modo exponencial los requerimientos nutricionales. O sea que aquí de inmediato la convención nutricional o médica de que los micronutrientes son requeridos en cantidades muy pequeñas, simplemente para posibilitar las funciones vitales, pero eso es todo, por supuesto cae en un vacío porque automáticamente nuestros requerimientos se modifican con la edad, con las circunstancias, etcétera. Ni hablar si estamos enfermos, si sufro una quemadura, si tengo un estrés muy agudo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, de hecho, muchos de los nutrientes que veremos dentro de un poquito, que son esencialmente considerados no esenciales, son importantes materias nuestras dentro de nuestro organismo, pero las podemos fabricar internamente, pasan a ser esenciales con la edad. El caso de la coenzima Q10. Redondeando la idea, llamamos supernutrición a la combinación de una práctica alimentaria óptima, cuidado con eso, con una suplementación inteligente. Simple. Supernutrición es la combinación de una práctica alimentaria óptima con una suplementación inteligente. Todo esto requiere, primero, hacer una aclaración. Lo que vamos a poder declarar acá va a ser vamos a decir, acotadamente cierto. Y esto se conoce como la curva de distribución normal o la regla empírica. Después puedes ver este video. Pon la palabra, bueno, pon mi nombre, Ernesto Prieto Gratacós, en YouTube y pon la palabra estadística y vas a ver que aparece, o pone diabetes, estadística y mi nombre, Ernesto Prieto, y surge este video entero. Lo importante a observar acá es que en el medio de esto, en el medio de las conductas humanas, de los requerimientos, en este caso, cualquier cosa que tú mires, estadísticamente se puede concebir de este modo, tú vas a tener, ven estos números, 68, 95, 99. Estos son los desvíos estándar. Vas a tener básicamente la posibilidad de satisfacer todas tus necesidades en tanto y en cuanto estés dentro de este 68% de la población. O sea, el desvío estándar, si estás fuera de esto, vas a tener necesidades diferentes y vas a tener requerimientos que se alejan de la media. ¿Se entiende esto? Singularmente nos alejamos, podemos tener unas ciertas características, tú y yo, pero después en la medida en que nos alejamos de la media, nuestras necesidades son diferentes, a veces tenemos aversiones a ciertas sustancias, inclinas en necesidades de otras, etcétera. ¿Se entiende esto? Entonces, lo más importante tener en cuenta acá es que ninguna declaración sobre la nutrición, sobre la salud, sobre lo que fuera, sobre la economía, para el caso, puede ser universalmente cierta. Denme entonces esa especie de flexibilidad para entender que podemos conversar más profundamente acerca de cómo ajustar esto, pero den un espacio, ¿no? Ok, empecemos entonces con una plegaria irlandesa. Dice, Heavenly Father, bless us and keep us all alive. There are 8 of us for dinner and there's only enough for 5. Que yo traduzco divertidamente como
Padre Celestial, bendícenos y manténnos con vida. Somos muchos a la mesa y no alcanza la comida. Esto, que ahora es una gracia nuestra, resultó ser una de las peores tragedias en la historia conocida. Se conoció como, si pueden buscarlo, hay un libro tremendo que no me atrevo a volver a leer, que se llama The Great Hunger, la gran hambruna. Esto pasó. Estas estatuas están en la ciudad en particular, en Irlanda. Esto pasó y hubo 1 millón de muertos de hambre. Murió 1 millón de personas de hambre. Entonces, ahí se habla también de potato famine, la hambruna de las papas, ¿no? Porque faltaban las papas. Y, bueno, las papas hoy los consideramos, con todo el beneficio de nuestra abundancia, las consideramos un alimento, de hecho, llenos de venenos. Las solaninas, las solanáceas, como la papa y otros muchos, los tomates, tienen en la cáscara, en la semilla, qué sé yo, tiene un montón de veneno, la solanina. Ok. Bueno, pero en este caso era porque se trataba de un tubérculo muy resistente, como producto, esto sirvió para mitigar el hambre de millones a lo largo de los siglos. Entonces, hubo muchos problemas, no vamos a entrar acá, pero el hecho es de que hace falta, para los que dicen las calorías no existen, si no cumples un cierto monto calórico, you simply die, simplemente te mueres, ¿ok? Te caes como un gorrión en el estío. Así que mantengamos esto porque hay una visión más amplia que tener. La biotermodinámica, fascinante como es, explica una parte de los fenómenos. Tú tienes que saber más que esto. Hay muchas cuestiones. Habíamos dicho al inicio, veámoslo, antes teníamos acá una suerte de, decimos, práctica alimentaria óptima, o más arriba incluso decíamos una comida humana óptima. Ok, es un término indefinido que acabo de usar acá frescamente. Ahondemos brevemente en esto. Hace unos poquitos años se publicó, inmediatamente di la voz, un paper muy interesante en el Journal Arqueológico de Cambridge, donde dice esto que ustedes ven acá, un sistema una protoescritura en el Paleolítico Superior es en realidad un calendario fenológico, Estos arqueólogos descubrieron que en múltiples cuevas rupestres, más de 100, no, eran casi 400 cuevas en Europa, había una serie de marcas no figurativas. Estos trazos no figurativos eran en el fondo una suerte de escritura o de notación, un poco como los quipús en Sudamérica, América precolombina, para llevar una cuenta de algo. Este algo, mis amigas y amigos, esto es exactamente lo que decimos, es un calendario fenológico. Miren qué belleza este pez acá, ¿no? Bueno, todo esto es para entender concretamente cuándo es posible cazar, es decir, lo que nos sostuvo durante milenios, eones, eras geológicas, de hecho, millones de años, básicamente fue comer animales. En otras palabras, la enlechura, lo que he llamado más de 20 y pico de años atrás la forja del genoma humano, que por suerte es un término que prendió, entendiendo por esto que no es que se hizo así, sino que el genoma humano fue simplemente, obviamente hay una inteligencia muy profunda manifestada allí, pero no sucedió fácilmente, sucedió en medio de un proceso muy intenso con múltiples fracasos. Ustedes comprendan que en el curso de la evolución muchísimas especies paralelas murieron, se extinguieron, por eso no engendraron descendencia y no se eternizó ese genoma. En la forja, pues, del genoma humano fue parte intrínseca la comida de los animales, vivíamos de animales. Ahora, a decir verdad, si tan bueno era esto, ya nosotros habíamos tenido la oportunidad de vivir haciendo grounding, de tener un ritmo circadiano perfecto, de estar expuesto a los elementos, de tener una gran flexibilidad metabólica, tener una fuerza tremenda, comer alimentos ricos en nutrientes, porque demonios vivíamos en promedio 35 años. Y más importantemente, yo puedo explicar por qué. Básicamente es un producto de la gran mortalidad infantil o infanto-juvenil, porque la vida no valía nada. Está llena de acechanzas y peligros la vida del Paleolítico. La cuestión es si podemos rescatar de acá algunos elementos que nos sirven, ¿no? Entonces hay un elemento a decir acerca de ello. Por supuesto, hay varias propuestas acá. Por ejemplo, la pirámide alimentaria. Esto es nuevamente no sé de qué demonios me río. Esto ha producido más muertes que, curiosamente, en los números, si bien la hambruna, por eso lo puse al inicio, la hambruna ha sido nuestro amigo más familiar, de hecho, nuestro azote, nuestro enemigo más familiar, ah,
por millones de años, los homínidos y Homo sapiens sapiens hemos combatido el hambre, el frío y las infecciones, digamos, el clima, los elementos durante millones de años. De pronto, por los números, en tiempos recientes, esta práctica, ahora sí alimentaria, esta recomendación, ha causado así incontables cientos de millones de muertos, en realidad, porque básicamente, fíjense, le voy a mostrar un minuto, porque esta imagen la tomé anoche de un sitio web, de hecho, que ni siquiera es la pirámide alimentaria original. Esto es una pirámide alimentaria mejorada, o, según los autores de este sitio, ¿no? Que se llama Northwell. Búsquenlo después. Acepto que los cookies. Acepto todo. Sí, sí. A better food pyramid for your healthy diet. Una mejor pirámide alimentaria para tu dieta saludable. ¿Ok? O sea que encima esa está buena, está mejor. Bueno, miremos el horror que esto ha significado y el impacto así masivo, negativo que ha tenido los excesos en la salud contemporánea. La cuestión de acá, sin embargo, es que este es un mejor problema a tener. Tome nota un minuto. No, esto es importantísimo en términos de tu desarrollo personal también, que es, no trates de evadir problemas. O sea, es un anhelo infantil no tener ningún problema. Yo quiero no tener más problemas. No, no, no. El asunto es que necesitamos mejores problemas. Piénsalo un minuto, necesitamos mejores clases, una categoría más alta de problemas. Si yo tengo que elegir entre comer lo que aparece en esta pirámide alimentaria, que es, realmente yo le cortaría lo de abajo, el piso de abajo, de los 4 pisos cortaría el de abajo y el de arriba también. Invertiría los dos del medio. Si tengo que elegir entre esto y la hambruna y la malnutrición crónica transgeneracional que extinguió múltiples especies parahumanas, obviamente en un milisegundo escojo esta. Así que es un mejor problema a tener. Pero bueno, revisemos un minutico en términos de las prácticas alimentarias. Tenemos esta pirámide que produce muchos problemas, que no entienden que es muy lejos estos alimentos. El grueso de las calorías acá provienen de los pisos de abajo, que producen inexorablemente hiperglucemia, diabetes tipo 2, hipertensión, tendencia a la fermentación, montones de problemas que absolutamente conducen a las patologías, obviamente, degenerativas, ¿no? Las patologías degenerativas y autoinmunes y todo. Qué sé yo, la macrobiótica, esta es otra versión muy interesante, propuesta por George Osawa y en fin, muchos nutricionistas japoneses. Tenían que ver con es una versión alimentaria o la expresión alimentaria nutricional de la filosofía de la medicina china aplicada por los japoneses. Bueno, esto es muy interesante. Yo fui macrobiótico 40 años atrás. Pero bueno, ustedes dirán después lo que sea, vamos a ver si esto es realmente lo que nos puede sostener. Esta es la oferta vegana. Vamos a hablar del veganismo un minuto. Permítame que me exprese sobre el veganismo unos instantes. Y en este caso, por ejemplo, tenemos una opción diferente. Esta opción sería algo así como paleolítica. Paleo puede ser. Ahora, ¿qué está mal con esta imagen? ¿Qué problema hay acá? El problema está, fíjense, que está el pollo despellejado, la carne completamente magra, además unas ciertas semillas ahí raras. Y acá el problema que tenemos con esto es que inexorablemente nos faltan ciertos elementos fundamentales. Como ustedes entienden, el enemigo malo detrás de esto, el coco, the boogeyman, no sé, el hombre de la bolsa, ya cubrí todas las culturas que conozco, es por supuesto la grasa, las grasas saturadas, porque se supone que además tendría que haber, los huevos tendrían que estar en el centro y expuestos, y están apenas hay un par de huevitos, ¿no? En términos, ¿qué significa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las yemas de los huevos son supuestamente llenas de colesterol y eso es un gran problema. Bueno, evidentemente es una estupidez, si no ya habríamos resuelto el problema, lo hemos dicho antes, si tienen dudas pregunten más tarde. Esta propuesta alimentaria es sustancialmente mejor que las anteriores. La cuestión es después, tenemos que ver en términos de si hay pausas alimentarias. Imagínense, en la sinfonía de la nutrición humana tiene que haber pausas alimentarias, obviamente. Esa pausa es el ayuno absoluto, que es uno de los trucos de resiliencia
de nuestros antepasados. Y esto, bueno, aparecen estas cosas contemporáneas que ya, la verdad que, right? ¿Qué demonios es FODMAP? Bueno, esto es un acrónimo sugerido por una universidad que es fermentables, o sea, fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y, la A es and, bueno, unos polifenoles o polialcoholes o lo que fuere. Evidentemente hay un error acá, porque todo esto sobra. Fíjense que en el centro acá, esto es una comida con bajos FODMAP, low FODMAP food. Estas son propuestas con bajo FODMAP, aparentemente. Bueno, está lleno de solanina, ven un montón de problemas acá y sobre todo faltan las cosas útiles, ¿no? Ni hablar, mis amigas y amigos, que yo no puedo hacer una declaración categórica acerca de solo vamos a comer como nuestros tatarabuelos. Básicamente grasa, carne, vísceras, lo que nos gusta, la cosa más paleocarnívora de la que podemos adherir. Como ustedes saben, nuestro grupo, no voy a mostrar fotos acá, pueden ver el documental después, nuestro grupo ha hecho una investigación de terreno más de una década atrás con los Inuit, los Yupik. Bueno, esto es sinceramente difícil de integrar acá. Nosotros calculamos incluso, de hecho lo calculó mi socio, y camarada de aventuras árticas, que si ahora nosotros, si el pueblo inuit actual, la población inuit actual, que tiene una dieta espantosa, readoptara la comida de sus ancestros de apenas 120 años atrás, agotarían la reserva de caribúes en un año. Entonces, no, es medio que inadaptable. Así que, bueno, tenemos que encontrar una manera en el medio. Podemos con tecnologías más modernas y realmente con un abordaje más inteligente, el método silvopastoril y otras cosas, podemos hacer que la humanidad entera coma como corresponde. Pero convendrán conmigo que hay una serie de circunstancias, las personas convalecientes, si han tenido una gripe, una operación, una fractura, que si es fenilcetonuria, no te puedo dar fenilalanina, o sea, proteínas, tengo que darte, si tengo, qué sé yo, diabetes tipo 2, entonces obviamente tengo que suprimir completamente ciertas sustancias, y si tengo los carbohidratos, por supuesto, bueno, obviamente hay que hacer énfasis, qué sé yo, adrenoleucodistrofia para los médicos presentes. Ahora voy a ver unos 50 médicos acá, o un poquito más. Am, bueno, ¿cómo se trata? ¿Se acuerda del aceite de Lorenzo? Lorenzo's oil. Se trata con, bueno, ácido grúsico, ácido oleico, etc. Es necesario admitir que si estás destetando a un bebé, no le puedes dar, ok, cómete ahora, terminó la teta, ahora toma este pedazo de asado de seso de vaca. Bueno, necesitamos un gradiente en este sentido. Por eso yo me he referido a la ketomanía o al ketoísmo como si fuera una religión. Bueno, relax, chill, y vamos a encontrar que hay gradientes y que a veces, cuando uno está convaleciente, si tienes una úlcera sangrante, si tienes, que si tuviste una disentería mediana o lo que fuere, una gripe muy feroz, no vas a comer las mismas cosas, ni las apeteces, ni las podrías digerir. Y aquí, en la capacidad de digerir, está la cuestión. Dirimiendo entonces, ok, qué comer, cuánto comer, cuándo comer, es donde podemos irnos acercando. Y ahora vamos a hacer unos ejercicios después para ello. ¿Qué comer es bastante relevante? Porque esto se convierte, esas pequeñas acciones que hacemos entre 1 y 4 veces por día, dependiendo del hábito de cada cual, multipliquen todo por 365, que es el año, y después multipliquen por 10, que es la década, y van a tener una cantidad, miles de acciones tomadas, incluso varios miles de acciones. Una cosa la he hecho varios miles de veces. Inexorablemente tiene un impacto y estas cosas se pagan. Recuerden que hay un elemento acá que yo le llamo el karma biológico. El karma, como saben, es la ley la ley de retribución universal, podría ser la manera de expresarlo en castellano, la ley de retribución universal. A toda acción, a toda accionar nuestro, consciente o inconsciente, sigue un efecto que reverbera en el mundo y vuelve a nosotros de cierta manera. Bueno, ok, good. Hay un karma biológico, ¿no? Como decía uno de mis maestros, Dios podrá perdonarte tus pecados, pero el sistema nervioso es implacable, o el metabolismo es implacable, lo que quieras poner ahí. Ok, bueno, entonces, ¿cuánto comer? Es crucial porque, como saben, hay los laboratorios que están interesados en explorar rutas para prolongar sustancialmente la vida humana, que nuestros modelos iniciales son obviamente modelos pequeños, animales que viven corto y muchas veces, porque si no, el experimento dura más que el experimentador. Todas las experimentos hechos de restricción calórica, es decir, el cuánto es diferente, el cuánto, una vez que decido qué comer y como lo mejor que hay para comer,
lo mejor, the fat of the land, ¿no? La grasa de la tierra, la crème de la crème. Una vez que como lo mejor, que la calidad de lo que está en el plato ya está resuelta, el otro factor, y de hecho, el factor definitorio, de acuerdo con lo que yo puedo ver en mis propios experimentos de nuestro laboratorio y los de otros, los reportes de otros laboratorios, como el mío, es que la cantidad de la comida decide la duración máxima de la existencia. Ouch. Otro día hablaremos de cómo se hace esto en la especie humana. Y también el cuándo es interesante. Fíjense que solamente para obtenerlo acá, cada uno va a ver lo que puede hacer, ¿no? Pero una de las primeras cosas que pasa es que declina nuestra capacidad de digerir los alimentos. Sin embargo, hay un elemento, pongo acá esta nota, es un pedazo de un ensayo mío, se llama termogénesis alimentaria, es el efecto calorífico de los alimentos, ¿no? El consumo de alimentos, dice mi nota, aumenta temporalmente el metabolismo. O sea, la intensidad de las transacciones se eleva. Dicho fenómeno se denomina termogénesis alimentaria. No sé si este es el nombre que yo le he dado, pero tiene otro nombre en la literatura, ¿no? Podemos llamarle termogénesis alimentaria, se entiende. Y es el resultado de procesos energéticos de digestión, absorción y asimilación de nutrientes por el organismo. En general, este proceso alcanza su máximo nivel a la hora siguiente de la ingesta y equivale, fíjense qué interesante, requiere un equivalente a entre el 10 y el 35% de las calorías recién consumidas. Si mientras comidas más difíciles de digerir consumes, más tienes que invertir para ello. Un poco para los médicos presentes, recuerden, un poquito como el débito final para, qué sé yo, la glucólisis, por ejemplo. La glucólisis rinde, el proceso de escisión de la glucosa en piruvato, rinde 2 ATP netos. Pero en realidad rinde 4, pero consume 2. Rinde 4 en total, pero en el medio se consumieron 2. Esto es, para yo poder disponer de la energía atrapada en la glucosa, tengo que invertir 2 ATPs. El neto es que rescato 2, más de los que tenía, ¿no? Invierto 2, gano 4 y el neto es 2. Bueno, de esta misma manera, entonces, sin embargo, lo que quiero decir acá es que la variabilidad interpersonal es grande. Para algunas personas produce más calor la comida, para otros menos. Y la termogénesis de cada individuo depende tanto de la cantidad como de la composición de los alimentos ingeridos. ¿Y a qué viene esto? Viene acerca del cuándo. ¿Por qué? Porque y esta discusión no es sobre a qué escuela alimentaria perteneces, ni qué filosofía alimentaria tienes, si es macrobiótico, si eres carnívoro, si eres... No, no, no. Esto tiene que ver muy específicamente con un efecto concreto de la dieta, que es fisiológico, un poco ajeno a lo que sea que hayas comido. Cuando sube la temperatura, esto es el cuando con D, ¿no? Cuando sube la temperatura, por este efecto termogénico de la dieta, te cuesta mucho más conciliar el sueño, porque de hecho una de los requerimientos para realmente entrar en sueño profundo es que baje la temperatura del cerebro, del cuerpo y del cerebro. Entonces aquí hay un elemento que ya hace, como ven, es ajeno a la práctica alimentaria, pero tiene que ver con la disposición fisiológica del cuerpo. Una nota al paso sobre la orexina, que hay cosas acá interesantes para los que han hecho ayunos y todo esto. Habrán notado seguramente que hay momentos en que en los ayunos de más de 2 o 3 días, de pronto te despiertas y, ok, ya dormí suficiente. Por fortuna, el ayuno profundo produce una eficiencia, incrementa así, monumentalmente la eficiencia del sueño, de manera que puedes, durmiendo a la mitad, tener las mismas fases de sueño REM y sueño profundo. REM, recuerden, es Rapid Eye Movement, o sería MOR en español, movimiento ocular rápido, ¿no? Las fases de sueño REM y de sueño profundo son las mismas, es decir, no se perturba la calidad del sueño, pero se comprime lo que se llama la oportunidad de dormir. Y esto, bueno, esto es, a mi juicio, esto lo produce la orexina, es un polipéptido muy involucrado con el sueño y con, de hecho, es un problema con la narcolepsia, está asociado a la narcolepsia, que te caes de pronto, y también con el forrajeo y con las conductas de la saciación y todo esto, y con el sueño, por supuesto. Hay unos medicamentos recientemente aprobados en Europa y en Estados Unidos por la EMA, la FDA, que se llaman DORA, Dual Orexin Receptor Agonist, es decir, agonistas duales de los receptores de la orexina. Duales porque son dos clases de orexina, A y B. Esta se descubrió, la orexina es fabulosa, se descubrió a la vez, esto ha pasado muchas veces, lo cual tengo una cierta teoría al respecto, sorry, que es que cuando la humanidad madura empieza a descubrir estas cosas. Bueno, se descubrió a la vez en dos laboratorios separados. La orexina le llamaron de nombres diferentes. Yo le llamo orexina porque es el que conocí primero.
Y no importa, el hecho es que se puede, lo digo porque es posible que para las personas que quieran ayunar mucho tiempo y o que tengan insomnio, de hecho se aprobó como una droga para el insomnio, estas DORAs, que son los agonistas de los receptores de orexina. Así que es útil. Lo que nos queda entonces, al final, esta curva que hemos hecho es, bueno, pareciera ser que lo que está diciendo Ernesto es que la comida original de los Homo sapiens sapiens, incluso los inmediatos anteriores, Cro-Magnon, Neanderthalensis, etcétera, en el fondo es esto, son comidas animales grasosas, además. Fat, bueno, puede ser que sí, pero aquí otra vez volvemos a pecar de puristas y de estrictos. ¿Qué pasa si la persona ya ha perdido muchos dientes y ha padecido una serie de enfermedades comunes para la humanidad? Es un cazador, un guerrero anciano o una guerrera anciana. Esto es muy común. Yo lo vi mucho en el Ártico, la gente sin dientes. De hecho, esto equivalía a morir en el Ártico en su momento, porque una cosa que hacían ellos es con los dientes, los cueros los podían, digamos, am, las mujeres en particular tenían que con los dientes ir aflandando los cueros para poder coserlos y hacerse las ropas y todo esto. Bueno, cuando te quedas sin dientes, te quedas sin poder ah, comer. Entonces, he aquí uno de los asuntos. Puedes, por ejemplo, usar una máquina moderna, que es una moledora de carne, y estos alimentos entonces se vuelven infinitamente más, ya es una premasticación excorpórea, ¿no? Es una premasticación, decía, y que además sube la posibilidad de que los jugos digestivos y las enzimas digestivas decaídas, declinadas en el individuo anciano, en el geronte, puedan entrar ahí y puedan hacer esto. Por cierto, les recomiendo que no compren esta ground beef, picadillo, como le decimos en Cuba. El picadillo comprado afuera no es bueno. Porque además, una de las cosas que pasa es cuando tú lo mueles, la carne que contiene sangre, se hemoliza eso y libera cobre y hierro al medio, como es normal, y entonces la grasa allí presente se peroxida. Esta peroxidación lipídica o rancificación es un problema porque además progresa rápidamente, se duplica cada 2 o 3 horas la cantidad de radicales libres y esto entonces lo que te estás comiendo comprado afuera es muy inadecuado. En cambio, si tú compras la carne y la mueles delante tuyo y la comes de inmediato, entonces sí, no tienes el efecto este que he dicho de la peroxidación lipídica. Solamente si ya te llevas esto de esta conversación es útil. Mi criterio, como quizás ya saben antes, es que yo trato de poner como chocolate chips, que diría, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese turrón que tenía unos pedazos de almendra cuando yo era niña, ni sé qué era. Hay unos nuggets de conocimientos ahí adentro que te son útiles. Si te llevas uno, ya el tiempo que estuviste acá, gracias por venir, ya es suficiente. ¿Ok? Recordemos entonces en el arco de nuestro análisis de esta cuestión. En la naturaleza, el rol de la comida en cada especie es garantizar la supervivencia, número uno. Segundo, asegurar la fertilidad. Y tercero, permitir la adaptación evolutiva. Se los digo porque hay una serie de prácticas alimentarias que incumplen esto. Podrían garantizar la supervivencia, pero de ninguna manera la fertilidad y de ninguna manera la adaptación evolutiva. Uno se puede dar el lujo de ser un vegano crudívoro tomándose un latte de no sé qué con leche de almendras en Nueva York cuando es, qué sé yo, editor de videos. Si tienes que salir a la calle y se pone un poquito dura la cosa, forget it, a la selva. Inmediatamente entras en déficit calórico del cual no puedes salir. Ni hablar de la fertilidad, es imposible sostenerse con una dieta estrictamente basada en plantas, por favor, ningún problema. No hay cero discusión, ¿no? La adaptación evolutiva tiene que ver con que es posible es necesario tener un surplus de energía y sustancias para armar algo más allá de las circunstancias actuales. Yo tengo que poder hacer algo más, tengo que poder avanzar, tengo que poder estar próspero. Vamos a ver acá que en esta discusión que decíamos de la comida humana óptima, muchísimas cosas se van por la basura. O sea, si tú tienes el FODMAP famoso que decíamos, yo lo hice, estoy exagerando, como ven, es un recurso histriónico. El histrionismo es un recurso pedagógico. Obviamente muchas personas que tienen síndrome de intestino irritable y todo este rollo se benefician de hacer una dieta de eliminación y en eso termina produciéndose ese FODMAP famoso. Pero esto todo se resuelve comiendo lo que ya les mostré arriba. O sea, sí, por eso es que tantas personas
para asombro de todos, empezando por sus médicos, han resuelto problemas así súper severos comiendo una dieta estrictamente carnívora, pero carnívora en el sentido más amplio del término. No puedes comer solamente lo que les mostré ahorita, esas conejo, ancas de rana, bife magro, todo esto no te sostiene sin las grasas suficientes. Esa dieta es deficitaria. En breve, en pocas semanas entras en ciertos déficits y no, bueno, no es sustentable. Y la suplementación viene a cuenta de esto, tienen que saberlo, viene a cuenta de que es imprescindible por razones ya em, asumiendo que tienes el genoma completo, que no te falta ningún pedacito, que no tienes ningún polimorfismo de nucleótido simple, ningún defecto de procesamiento de los nutrientes. Asumiendo todo eso, solamente por el hecho de que el tiempo pasa, como decía Pablo Milanés, nos vamos poniendo viejos, declinan nuestras funciones y entonces no puedes extraer lo mismo de los alimentos que alguien antes te sostenían. En otras palabras, necesitas suplementación. Ni hablar de cuando hay necesidades alteradas, hay mucha variabilidad interindividual. Esta que describí recién es intraindividual. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Agarren, como les había pedido, lápiz y papel. Primer ejercicio. Primera pregunta del ejercicio. Escala del 1 al 10. ¿Qué tan sano estás? Del 1 al 10. Okay. 10 siendo máximo esplendor de la salud. Directamente un atleta espectacular y que no te duelen ni los callos. Eh, todo esto. En el mejor estado posible. Uno siendo, estando en coma. En escala del 1 al 10, ¿qué tan sano estás? Pensemos. Anote ese número. Anote ese número. Es fácil, ¿eh? Escala del 1 al 10. Estoy en 8, estoy en 3, estoy en 5. 3 estoy arrastrando los pies, pero bueno, puede ser. All right. Segundo. Nuevamente, en escala del 1 al 10. ¿Cuán humana es tu dieta? Originalmente, me refiero humana en el sentido de ese marco teórico que establecimos antes, que la especie humana, bueno, se forjó, lo que hoy llamamos Homo sapiens sapiens, se forjó en condiciones muy particulares, comiendo ciertas cosas concretas. Entonces, ¿cuán lejos o cerca está de eso? Escala del 1 al 10. En el 10 sería, comes y exclusivamente los alimentos que forjaron a la especie humana. Y uno es solo comes comida chatarra, procesada, ultraprocesados, ¿cómo se llama? Soda pops, estos refrescos de botella, este tipo de cosas. ¿Eh? Como escala. Piénsalo bien, ¿eh? Di la verdad, por eso no lo postees, para no te dé vergüenza. Es solo para ti, en tu hoja, en tu papel. Y una más, en escala del 1 al 10, ¿qué tan sólido es tu conocimiento sobre micronutrientes? Entonces, si tú tuvieras que describir, ok, los micronutrientes del ser humano son, entonces a tu cultura y de eso vas a depender. Nada de esto, nuestros tatarabuelos no necesitaban saber nada de esto, de los micronutrientes, porque, bueno, no existían los micronutrientes y además los tenían una provisión correcta, o por lo menos abundante, ¿sí? Pero tú necesitas, porque hay muchas acechanzas del medio moderno que de alguna manera se resuelven con esta ingeniería alimentaria que es un artificio, pero que nos va a servir, ¿no? ¿Cuán sólido es tu conocimiento sobre micronutrientes? Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la vitamina B6? ¿Y para qué sirve la vitamina B6? ¿Cuál es el rol de la vitamina B6? ¿Cuál es el rol de la coenzima Q10? ¿Tú sabes cuál es el rol de la coenzima Q10? ¿Y qué cumple, qué rol, para qué te puede ayudar en tu vida? ¿Para qué sirve la biotina? Interesting. ¿Por qué ciertos medicamentos impiden la absorción de la B12, por ejemplo, que es la cobalamina? Bueno, todo esto. ¿Se entiende? Entonces, vamos arriba otra vez. Es un pequeño quest. Es una búsqueda de mi parte, pero es un pequeño quiz para ti. Es, ¿qué tan sano estás? Cada uno al 10. ¿Cuán humana es tu dieta? Y hay una correlación ahí. ¿Y cuánto sabes sobre micronutrientes? Esto hay que arreglarlo. Esto hay que arreglarlo. Ok. Asumiendo que vives, aún si vivieras en esta isla paradisíaca,
¿ya? Aún si viviera en esta isla paradisíaca, comiendo, viste, los cocos que caen de la mata y los hurones que salen de allí, las langostas que salen de abajo y el pez recién cazado, toda esta cosa perfecta, paradisíaca, ideal. De todas maneras, vas a envejecer y a desaparecer, porque hay una declinación inherente. Esto es así. Los animales, por definición, viven, incluso los predadores máximos, a los que nadie se los come, también envejecen y mueren. Así que estar en la naturaleza tiene un valor enorme y un techo también. ¿Ok? Le digo para que no... tenemos que descender a la realidad de lo que el conocimiento nos dice. Entonces necesitamos algo más. Les he puesto esta tabla de los nutrientes, le he puesto al revés específicamente para que no se gasten en leerlo. Miren solo las estructuras, olvídense de los nombres, se los tiene que haber borrado de hecho, pero no importa, créanme que son básicamente ácidos grasos, aminoácidos, vitaminas, estos son los esenciales. Esenciales quiere decir infabricables, no puedo estar sin ellos, ¿no? Los tengo que importar. Bueno, todo esto va a ser muy importante en que tú entiendas, porque en la simple fórmula que planteamos al inicio, que es una supernutrición, que te da una tremenda ventaja. Vamos a establecerlo. Déjame primero parar un minuto esto. Sabe lo siguiente, si tú logras instrumentar en tu vida una supernutrición, cuya simple definición dimos al principio es una práctica alimentaria formidablemente humana y una suplementación inteligente, vas a tener una ventaja competitiva, en todo sentido. En todo sentido. Se ha visto, es fascinante en estudios de gemelos idénticos, gemelos univitelinos, el mismo genoma de ambos expuesto a diferentes condiciones produce resultados fenotípicos marcadamente diferentes, pero marcadamente diferentes, ¿no? Así que te conviene, creo yo, quizás quieras adquirir esa suerte de ventaja competitiva. Si no eres muy competitiva o competitivo, piénsalo con respecto a ti mismo. Implementar en tu vida una supernutrición, que dijimos es una formidable práctica alimentaria para humanos, y una suplementación inteligente te da una enorme ventaja. De hecho, yo sí, en términos de la póliza de las compañías de seguros, ¿no? Francamente sería mucho más sensato exigir a los abonados que tomaran vitaminas y tuvieran una supernutrición. De hecho, incluso si yo tuviera que asegurarlos, tuviera que asegurar un montón de individuos por seguro de vida, yo les cobraría, o sea, nosotros les cobraría más caro a los que están malnutridos la prima, porque es mucho más probable que les tenga que pagar en el futuro por enfermedad o muerte prematura, sino que además, de alguna manera, sufragaría o premiaría de algún modo la toma de estos nutrientes, la implementación de la supernutrición, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, así de condenadamente importante es. Ok, así que esto hay que saberlo y corre hoy simplemente los voy a dirigir hacia en nuestro canal. Hay un video específicamente sobre esto, se llama Mega Vitaminas, anótalo, Mega Vitaminas, Mega de Megas Alexandros, ¿no? Como Alexandro Magno, Mega Vitaminas. Esto hay que verlo. Y ojo, porque no es fácil. Muchos estudiantes nuestros lo han visto, cuando en vivo conversamos sobre cosas, me doy cuenta que han comprendido escasamente, que tiene una comprensión un poco rudimentaria. Y así que si aún si ya lo viste, vuélvelo a ver, porque no es tan fácil. Como decía en Cuba, no es jamón. Pun intended. So, consideren, sin embargo, los médicos presentes. Ahora hay, sí, más médicos que antes. Hay 385 personas en llamada. Consideren los médicos presentes que la cantidad mínima imprescindible que ustedes se entrenaron para conocer y prescribir quizás, es decir, lo que ustedes llaman dosis diaria recomendada, nos permiten solamente sobrevivir. La CMI solo nos permite sobrevivir, no prosperar. ¿Okay? Y nosotros no estamos en el negocio de solo sobrevivir, queremos prosperar, queremos... ¿okay? Y segundo punto, que la casi totalidad de las personas que vas a ver, básicamente acá podemos decir que quizás un tercio de las personas, unas 120 personas presentes, tienen alguna forma de malnutrición subclínica. ¿Okay? Esto es un hecho. ¿Eh? De hecho, estoy siendo flexible porque
calculo que hay una suerte de deformación en esta muestra. Esta muestra no es homogénea, no es una muestra realista estadísticamente hablando. Las personas acá presentes constituyen una muestra, pero no son una muestra representativa de la población, porque ustedes están acá por una razón, y ya tenemos una relación, y tienen una cierta inclinación, un cierto conocimiento, ¿no? O mucho conocimiento, no sé quiénes son. O sea, no representan a la población en general. En la población at large, en general, más del 70% de las personas tienen, ciertamente en Estados Unidos es así, una claramente discernible malnutrición. ¿Ok? Así que esto hay que resolverlo. Entonces, supuestamente estábamos recibiendo una dieta, estábamos comiendo una dieta balanceada, la famosa balanceada. Cada vez que veo eso me da mareo el balanceo. Una locura. Bueno, consideren lo siguiente también. La capacidad masticatoria se deteriora con la edad. Aparece, por ejemplo, hipocloridia o disfunción gástrica de cualquier tipo. Esto ya, con la misma comida, absorbes menos. Declinan las enzimas digestivas. Esto es un hecho conocido. Las secreciones exócrinas del páncreas, el hígado, etcétera, declinan también. Por ahí en el medio, por mala nutrición, te quedaste sin vesícula. Reconectaron los canalitos y entonces ahora la bilis, que es el detergente biológico, no sale en una inyección súbita cuando comes grasa, sino que se va derramando en la medida en que se produce de a poco, ineficazmente a lo largo del día. Entonces esto ya afecta a la absorción de las grasas, con lo cual declinan, toma nota, la absorción de las vitaminas oleosolubles, DK, DEKA, el grupo DK, ¿ok? Finalmente hay cosas como atonía intestinal, ni hablar de si hay parasitosis, disbiosis, todos los rollos. Si te has tratado, por ejemplo, si te acabas de tratar en los 6 meses anteriores con antibióticos, eso ha producido una mortandad, un destrozo en tu microbiota, responsable de terminar de procesar muchas comidas que tú comes y de producir los elementos que tienes que absorber, con lo cual haberse tratado con antibióticos, que por supuesto tienen un rol muy importante para salvarte la vida en un momento, cuando están bien indicados, te deja, de hecho, te inmunosuprime, te deja malnutrida o malnutrido en los próximos meses. ¿Ok? ¿Te entiendes? Entonces, por eso es que insisto en que la conversación de qué como, la conversación nutricional es mucho más compleja y más amplia y demanda, exige, precisa que incorpore suplementos. Por eso hablamos de supernutrición como un recurso. El super es más por arriba de, que es la mejor de las comidas y los mejores de los suplementos, porque ambas cosas van a ser necesarias, como ya lo he dicho. Y volviendo a nuestros amigos de acá, entonces, para hacer que las probabilidades de deceso temprano bajen, lo que se llama mortalidad por toda causa, all cause mortality, para que esto decline, hay una serie de intervenciones de conocida eficacia, de muy bajo costo, que tienen implicaciones muy grandes en cuánto vas a vivir y la calidad de esa vida, ¿no? Por otra parte, además piensa que estás implicado acá en el mecanismo del vivir, en cómo se obtenían esas calorías de las que ahora hablamos, ah, de un modo u otro. Hay un componente mecánico, biomecánico, que es que tienes que hacer ciertas cosas para que esos nutrientes lleguen a los más recónditos lugares del cuerpo. Right? Y nosotros, a diferencia de nuestros tatarabuelos, no tenemos la obligación filosófica o moral o cívica de declinar naturalmente. Podemos declinar menos empinadamente. Es decir, la declinación, que con la tecnología actual parece ser inevitable, no tiene por qué ser tan abrupta, ¿se entiende? Yo no tengo por qué declinar de golpe como nuestros antepasados. Puedo declinar con una pendiente mucho, mucho, mucho más leve, y en esto está involucradísima la nutrición, la supernutrición. Piensen que acá hay un elemento, hay muchos elementos, digamos, bien descritos en el arte médico y en la epidemiología. En Cuba se ha estudiado una disciplina que es higiene y epidemiología. Esto es una profesión. Hay muchas cosas bien descritas en estas disciplinas que nos dice claramente que nosotros podemos tomar acción. Así que, volviendo hacia arriba, ahora ya podemos, creo que he establecido estas simples ideas del inicio. Volviendo hacia arriba, podemos, quizás incluso permítame hacer lo siguiente, esto es una buena práctica.
Permítame ver en rápida sucesión otra vez, mostrar en rápida sucesión otra vez lo que vimos al inicio, a guisa de tener una comprensión, digamos, fresca de esto para discutir lo que vamos a hacer ahora en el Q&A. ¿Qué vimos? Rapidín, vimos, digamos, el rol de la nutrición en la naturaleza, vimos la definición de supernutrición, que es esta combinación, vimos que vamos a tener requerimientos crecientes porque declinan los sistemas del cuerpo. Vimos que necesitamos una suplementación inteligente. Ahora entendemos, tenemos sofisticación para entender que las descripciones que estamos haciendo acá son útiles y veraces dentro de la primera desviación estándar de la especie humana, del 68,25% de los sujetos acá presentes o presentes en la población en general. Vimos que el enemigo, que es mucho mejor problema a tener la saciedad que el hambre, y vimos que hay evidencia así ya incontrovertible de que en las edades la dieta humana fue una dieta esencialmente animalívora. Vimos que algunas propuestas son atroces, otras menos, otras inefables, que hay un error fundamental acá, esta propuesta especie de paleo, lo que fuera, le falta la grasa, el miedo acá es infundado. Entendemos también que hay momentos y momentos que no puedes darle ciertas cosas consideradas muy buenas a un individuo que está convaleciente y así. Hablamos de, bueno, del cuándo, del efecto termogénico de la dieta, la cuestión del sueño, de la orexina. Establecimos que a veces la mejor de las dietas es intragable porque el individuo ha perdido la capacidad mecánica o orgánica de digerir, entonces hay algunas ayudas. Bueno, en fin, vimos estas cosas y sabemos entonces que para la conversación que vamos a tener ahora en el Q&A, estamos en la búsqueda de establecer esta comida humana óptima, entendiendo que cada hombre es un mundo, cada persona es un mundo, y la suplementación, ¿okay? Que habíamos establecido con el ejercicio que sabemos entre el 1 y el 10, ¿cuánto sabemos? Bueno, ok, vamos entonces a hacer estas pequeñas preguntas, pequeñas digo, acotadas quise decir, o sea, vamos a hacer el Q&A ahora. Ahora sí, postéenlo en el Q&A, en la barrita que dice Q y A en vuestro Zoom. Recuerden, las personas que son nuevas en esta plataforma, no pregunten sobre cualquier cosa, porque vamos a hablar solamente sobre lo que hoy nos convocó. ¿Okay? Esto se llama enfocarnos, estamos on point acá. Y por favor, hagan una sola pregunta por vez. No se trata de una consulta, se trata de, bueno, de un Q&A para mejorar nuestro conocimiento y llevarnos una cosa útil que nos llevemos acá aplicable, como que si yo, por ejemplo, que el que comer a la noche, tener en cuenta el efecto termogénico u otro, ya es suficiente, ¿ok? Bueno, preparan esas preguntas y arrancamos en breve. Laura pregunta si el FODMAP se puede hacer por corto plazo. Me lo mandó mi nutricionista por 6 semanas para la desbiosis. Sí, bueno, lo que hemos dicho, sí, pero el asunto es, yo iría al fondo de la cuestión y haría una dieta completamente, FODMAP, como les mostré, o FODMAP, perdón, dije mal, FODMAP, recuerden, es fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y unos polifenoles. Um, esto se puede hacer muy fácil, básicamente. Hace una dieta de come 2 partes de grasa y 1 parte de carne y verás, se te quitan todos los rollos de inmediato. Así que sí. Ah, Alejandro pregunta qué opinión tienes de la HMB. Sí, sí, bien. No sé qué quiere decir, qué opinión tengo. Es demasiado abierta la pregunta. ¿Qué quieres, a qué te refieres? ¿Y en qué uso, en qué condiciones? ¿Te refieres como suplemento? ¿Qué estamos tratando de hacer? Si es tomar, por ejemplo, si te refieres a tomar sales de cuerpos cetónicos, qué sé yo, eso hay una manera, hemos trabajado bastante en eso, hay un rol. De hecho, la doctora, no me voy a acordar el nombre ahora, pero es la esposa de un conocido científico y comunicador tiene su propio laboratorio también. Me comentó que tenía me mostró de hecho unas sobrecitos con básicamente cuerpos cetónicos exógenos, ¿no?
Y tienen un rol específicamente, yo pienso, tienen un rol en cuando el individuo no puede fabricarlos por sí mismo, cuando hay una persona con caquexia o todo esto. Pero fuera de eso no me parece demasiado útil como cosa dietética. A ver si hay que tener una mejor dieta, ¿no? Pero la pregunta sobre las diferencias de carne de cerdo y carne de res para la nutrición, técnicamente ninguna, pero no es técnicamente, justamente tengo que definir qué es técnico. Obviamente si observas kosher o halal, la diferencia es notoria, no se puede una. Si no lo observas, la cuestión es cómo fueron alimentados esos animalitos. En la dietoterapia china tradicional, que saben muchísimo de medicina los chinos, pero muchísimo, son increíbles. Ambos tipos de carnes tienen una diferencia energética, porque asumiendo que comen lo que comen esas especies, que no están criados de manera inadecuada, con comida de pobre. Por ejemplo, pues cuando le das granos a un animal que es un rumiante, le tienes que dar, además de eso, unos antibióticos para liquidar las bacterias, porque si no explota el animal. Entonces, todo eso se produce, te imaginarás comer eso, ¿no? Con los ácidos grasos equivocados. Así que bueno, la diferencia es esta. La diferencia es, básicamente, si están bien, es energética. Si están bien, energética, por ejemplo, comer una sopa con trocitos que es mitad grasa, mitad carne de cerdo, una sopa caliente, particular cuando tienes jengibre fresco, todo eso sirve para la consunción, la tisis, la bronquitis, que es asmática, todo ese tipo de cosas. En cambio, la carne, más o menos, la grasa sí es muy importante, la carne de res, se llama neuro, sirve para fortalecer cuando la persona está convaleciente, se operó, tiene una fractura, otro tipo de cosas, tiene diarrea crónica, ¿no? Son diferencias energéticas. Alejandro pregunta sobre la distribución óptima del horario de la ingesta de micronutrientes. Cuando puedas, todo lo que puedas, hazlo. La respuesta más educada en este caso es experimenta con ello. Si encontraste ya, si salvaste la distancia, que es encontraste un suplemento correcto, entonces experimenta hasta encontrar la hora correcta. Para algunas personas es uno, para otras otro. Que si alguien recientemente en una asesoría personal, un estudiante me dijo, ok, tomó niacina, grandes dosis de niacina, al amanecer. Y cuando tomaba así, no está bueno, porque de hecho se sabe que la niacina, que tiene un montón de roles interesantes, la B3, ácido nicotínico, es un agonista benzodiazepínico. Entonces te da modorra, entonces ¿por qué vas a tomar eso a la mañana? Y así, ¿no? Dice Guillermo, ¿cuáles son las principales consideraciones para el uso de los DORAs, los agonistas duales de orexina? DORA, recuerden, agonista dual de orexina, de los receptores de orexina, en personas con insomnio y durante los ayunos profundos. No, esas directamente hay que encontrar la manera, hay varios, hay 4 o 5 aprobados que yo recuerde. Hay que ver, tiene sus pros y sus contras, lo tiene que indicar un médico, por supuesto, prescribir, y, lo útil ahí es que se calma esta intensidad del forrajeo y bueno, puede conciliar el sueño de la persona, obviamente. Estábamos necesitando algo así. Dice Sebastián, en una dieta zoóvora, entre comillas, yo le llamé así porque me parece que es más correcto que carnívoro. Porque parece que carne es que tú comes bife, el músculo. Para mí me sabe a frazada de piso. Cuando come músculo solo en el plato no lo quiero. Yo prefiero la otra parte, ¿no? Que es con la que puedo vivir, por cierto. Dice Sebastián, entonces, en una dieta sobra es requisito la inclusión de alimentos crudos. Claro, ahí se está refiriendo a una relación riesgo-beneficio entre la densidad nutricional y el peligro de tener parásitos. En la ciudad definitivamente hay que cocerlos, la cocción no tiene que ser brutal, puede ser baja. Por ejemplo, cuando la pieza de carne es fresca, realmente fresca, bien hecha y todo, las bacterias que puede tener están por fuera. Como no tienen un sistema circulatorio ese pedacito de carne, bueno, las bacterias están afuera. Entonces, simplemente con sellarlo ya tienes lo mejor de los dos mundos. Has matado a los bichos y tienes los nutrientes que puedan ser termolábiles. Anoten esa palabra, termolábil, que significa que se destruye con el calor. Pero hay niveles de cocción posibles, ¿no? En el caso de la vitamina C, por ejemplo, que conocemos bien porque estudiamos la posibilidad de contraer o no escorbuto en el Ártico consumiendo exclusivamente alimentos animales, esta vez crudos, el escorbuto, la vitamina C, que es
bastante maleable, como todos los azúcares, tú puedes destruirla también. Resiste un grado de cocción, resiste un grado de cocción, o sea que, pero lo bueno de esto es que, y ciertamente no quieres parásitos, así que yo te digo que cocines, que cocines los alimentos, Bastián, moderadamente. Pero la cuestión es que eso es condicionalmente suficiente, porque si por el otro costado empiezas a tomar glúcidos, cualquier fuente carbohídrica, cuando sube la glucemia, ya tú sabes lo que pasa, que contrarresta la vitamina C, te lo bota por el antagonismo glucosa-corbato. Dice Roberto, ¿qué alimentos se introducían en la dieta y cuáles minimizar o eliminar post cirugía? Carne con grasa, carne con grasa, carne con grasa. Elimina todos los azúcares. ¿Vale? Hay una, no me acuerdo del nombre ahora, pero hay un anime que es de artes marciales, que sí, y hay un personaje del anime, creo que es Baku, creo que se llama Baku. Hay un personaje que de hecho es cubano, es un mulato enorme cubano, que cuando se hiere después de pelear, que se come carne, come carne, va bajando así enormes cantidades de carne con grasa y se va cicatrizando a ojos vistas. No, bueno, eso es una exageración, pero créeme que es así que se resuelve. Así que después de la cirugía, carne con grasa. Estoy asumiendo que es una cirugía de reemplazo de cadera y no una cirugía del aparato digestivo, en cuyo caso el médico tiene que indicar alimentación parenteral, otro tipo de cosas, ¿no? Dice Pérez Quintiana, ¿qué tal? Gracias, gracias. Gracias, María. Para una mujer, dice la pregunta, para una mujer que está buscando un embarazo, presten atención, teniendo en cuenta que ambos componentes de la pareja se alimentan de una forma óptima, de acuerdo con como has comentado, ¿cuántos miligramos de folato diarios le recomendarías a la mujer? ¿Debe suplementarse ella exclusivamente? Saludos, sí, sí. No, deben suplementarse ambos. El problema, María, acá, es que la cuestión crítica, el elemento crítico con el embarazo, en particular con la gestación, en las primeras 4 semanas de gestación, se forma lo que se llama el tubo neural. O sea, a partir del tubo neural y la notocorda, otra serie de factores, se arma todo el sistema nervioso central. Y entonces, la deficiencia de folato se hace sentir, de la vitamina B9 se hace sentir en las primeras semanas, por lo cual hay que tomar desde antes. Todas las chicas escuchen esto y muchachos también. Es necesario que quienes están intentando quedar embarazadas tomen desde antes de empezar a intentar las formas correctas de la vitamina B, las formas metiladas, para que no les falte este elemento, porque su necesidad es precisamente allí en el inicio de la gestación. Después ya hay, bueno, sí, anencefalia, espina bífida, problemas del tubo neural. Buena suerte con todo ello. Dice Greenberg, hello. ¿Por qué los médicos funcionales o integrativos siguen con miedo a las megadosis? Las recetas que veo tienen dosis mínimas. Bueno, es por desconocimiento. En este caso, gracias Lorita por la pregunta, lo que tienen ustedes que considerar es que hoy hemos discutido acá un uso nutricional de estas cuestiones, pero un médico tiene la prerrogativa y el conocimiento, si lo tiene, prerrogativa tiene el permiso de hacerlo, pero el conocimiento no necesariamente de prescribir estas moléculas en grado, en cantidad farmacológica. Esto es un uso que nosotros llamamos metanutricional. El uso metanutricional de las moléculas alimentarias es un uso farmacológico, por vía oral, incluso, y ni hablar si es por vía endovenosa. ¿Okay? Así que, bueno, la respuesta es muy sencilla, es falta de conocimiento suficiente. Yo les mandaría a leer, Laurita, mandaría a leer el paper de Linus Pauling que se llama Orthomolecular Psychiatry, el primero de ellos para que entiendan qué lejos están de poder operar bien, ¿no? Igual hemos cambiado mucho. Yo tengo hace más de 30 años que doy clases, se han formado muchos cientos de médicos conmigo, por arriba de, qué sé yo, ya a esta altura 12 centenares, ¿no? 1200, y la diferencia es sustancial. 30 años atrás esto era árabe medieval, directamente árabe medieval. Nadie entendía un poco de lo que yo estaba diciendo, era como una especie, como si les pegara con un chucho en una larga. Sergio dice, hola, la coenzima Q10, ¿es necesario tomarlo con algo muy caliente para absorberla mejor? Bueno, si ya lo sabes, ¿para qué lo preguntas? Como enseñé antes, Sergio,
se absorbe muy poco de la coenzima Q10, muy poco quiere decir 1,9% o menos de 2%, si está a temperatura corporal. La temperatura corporal es insuficiente, hay que subir bien por encima de 40, 45 grados, 50 también, para que esa emulsión oleosa pueda ser absorbida. Si no, y ahí absorbes casi el 80% del suplemento, que es bastante caro. Miguel, ¿qué tal? Un gusto. Dice, ¿cuál es el sistema digestivo que poseemos? ¿Carnívoro, omnívoro, omnívoro facultativo como los osos, etcétera? En el fondo, por lo que sabemos, por lo que hemos podido ver, no por leer un manual diferente o ver la sociedad alemana de nutrición, no, no, no. Lo que hemos observado en el terreno, mi laboratorio concretamente, si no lo han visto, vean el documental Cáncer y Civilización, en busca de la salud perdida, ¿no? Está en mi canal y está en la página, gratis. Um, Somos lo primero, somos animalívoros, directamente animalívoros. Y podemos, de hecho, nos desarrollamos una capacidad de ampliar nuestra dieta por medios ingenieriles. Entonces, nosotros no podríamos comer lo mismo que comen las ardillas, a menos que lo cocinemos, ¿no? Cuando la cocción entonces destruye un montón de toxinas, de antinutrientes, destruye enlaces múltiples, ¿no? Y hace un poco el equivalente de lo que los aparatos digestivos de otras especies se agencian por medios naturales. Eso nos dio a nosotros una flexibilidad en términos económicos, nos permitió, bueno, nos permitió conquistar todos los ecosistemas. Nos volvimos el predador apex del planeta porque pudimos hacer algo increíble que es sobrevivir en condiciones que a otras especies no solo no progresan, sino que regresan, ¿no? Así que pareciera ser que es esto. Somos esencialmente carnívoros. Y porque la gente, después, fíjense, hay un montón, yo tengo colecciones, ahora no, todo está desarmada porque estamos en refacción, pero yo tengo colecciones de arcadas dentarias de animales, que tú las miras, esto es una fiera, no, no, están con unos colmillos increíbles, son todos frugívoros. Si miras muchos animales que tienen unas arcadas dentarias que parecen tigres dientes de sable en miniatura, son todos herbívoros, frugívoros, todos. Brenda habla sobre la orexina, no está disponible comercialmente que yo sepa. Porque esto no es una hormona, apenas un péptido, esto se estudió en los cerebros de rata, es tremendamente complejo. Um, Liana dice, ¿cuánto comer y su relación con los ayunos? No sé qué es esto, no sé cómo puedo responder semejante cosa. Perdóname, pero es así. El cuánto comer está definido por qué quieres lograr. Usualmente hay mecanismos internos que regulan esto, los mecanismos que están asociados con la saciedad, la leptina y todo este tipo de cosas, ¿no? La grelina, todo. Y tiene que ver con el gasto calórico también. Si tú quieres mantenerte en el estado actual, mantener el estado actual, y solo tienes que alimentarte a ti, no a una criatura que está dentro tuyo o colgada de tu pecho, entonces, bueno, tienes que comer una cantidad, un monto definido por las condiciones. Como somos sistemas termodinámicos abiertos, habíamos establecido eso varios videos atrás, tu organismo es un sistema termodinámico abierto, cuánto debes comer es función de los gastos, de necesidades, lo que tengas que reparar, etc. Y después el otro asunto, en relación con la longevidad máxima, es que los ayunos, que en mi lenguaje únicamente se consideran ayunos, digamos, periodos de inanición de 72 horas o más, bueno, cumplen el rol un poco paradójicamente de revertir un montón de mecanismos que se han ido desmejorando, pero bueno, uno pierde parte de la biomasa. El ayuno te consume importantes partes del cuerpo, en principio las que sobran. Gracias, Erika, gracias. Erika no tiene nada que preguntar, solo agradecer. Vos. Dice María Soto, esta es una pregunta práctica, ¿cuál es la suplementación mínima indispensable para reforzar la nutrición? Vamos a verlo al revés. No trates de hacer lo mínimo indispensable, trata de hacer lo óptimo. Yo establecí como CMI, mi laboratorio hace mucho le decimos CMI, cantidad mínima imprescindible, a las DDR, son la cantidad para no morir de una enfermedad carencial. Entonces tienes que estar por encima de eso. Estudia, María, gracias por la pregunta, estudia mi webinar Mega Vitaminas y vas a entender exactamente
qué hace falta y dónde conseguirlo, ¿no? Yo no recomiendo marcas, no es mi filosofía, no es mi camino, así me mantengo libre, soy genuinamente independiente. También eso es más difícil, como no vendo ningún aparato, ningún coso, ningún frasquito, bueno, me cuesta más lograr cash flow, pero el conocimiento les va a ser suficiente para saber qué elegir, ¿no? Dice Nazareno, siendo jóvenes, ¿cómo sabemos si tenemos parásitos o alguna disfunción que hace que no absorbamos nutrientes? Bueno, hay una manera muy sencilla, la manera más directa es desparasitarte de prepo y ya, ¿no? Entonces lo haces y ves qué pasa. La otra es hacer un cultivo, ¿no? O sea, analizar las heces y lo ves, se hace una consulta, ves, y se analiza y ves si tienes parásitos vivos o en medio del ciclo, si tienes huevitos, y lo que fuera. Una manera muy sencilla y barata de hacerlo es directamente desparasitarte de una. Eso se hace, de hecho, en la mayoría de los países del mundo habla hispana, estos son incluso sin receta los antiparasitarios. Estados Unidos no, probablemente en España tampoco. Josué pregunta si las vitaminas es mejor de complejo, es mejor consumirlas por separado o en conjunto. No, se llama complejo precisamente porque su rol, lo que se entendió muy tempranamente en el estudio de los micronutrientes, es que el rol de estos micronutrientes es mancomunado, que es importante ponerlos todos a la vez para que hagan cosas entre sí, ¿no? Flavia dice, no me queda claro cuáles son los suplementos que debemos incorporar. Las tres preguntas a mi respuesta fueron 6, 5 y 6 respectivamente. Ok, bueno, entonces yo creo que no, si no te queda claro para nada los suplementos, la última pregunta tienes que bajarla a 2. Estudia, Flavia, te estoy mandando el llamado a la acción de esta reunión de hoy es más estudio. Tienes que estudiar el webinar Megavitaminas en mi página. Ah, la respuesta más directa sería, Flavia, todos. ¿Cuáles son los suplementos que debes incorporar? Todos. O sea, todos los nutrientes esenciales, tienes que incorporarlos en cantidades bastante por encima de las DDR. Dice Castro, pros y contras de comer yema de huevo cruda. Bueno, los pros son que tiene un enorme valor nutricional, en mi opinión, por lo que he podido colegir en experimentos concretos con nuestro grupo. La yema de huevo es probablemente el alimento más, dependiendo de qué gallina, ¿no? Es el alimento más nutricionalmente denso que hay. Es decir, tiene la mayor cantidad de micronutrientes por cada 100 centímetros cúbicos o para 100 calorías, como quieras verlo. Esta es la noción, el concepto mismo de densidad nutricional que mi grupo propuso 30 y pico de años atrás, es cantidad de micronutrientes por 100 calorías, por cada 100 calorías. ¿Entiendes? Mientras más nutricionalmente denso es una materia alimentaria, más micronutrientes por caloría tiene. Y el asunto entonces, los contras no veo ninguno, de hecho la tolerabilidad es altísima, hay un poquito más de peligro de que si hay una infección, que si yo, con alguna cosa, salmonela por ejemplo, se teme, en algunos casos puede ser que sea más fácil contraer que te infecten. Yo llevo muchas décadas comiendo yema de huevo crudo, nunca me ha pasado nada, pero bueno, siempre hay un inicio, ¿no? Tú me preguntaste. De hecho, yo podría, comiendo, qué sé yo, huevos duros, puedo comer 3. Huevos crudos me puedo comer 12. De hecho, era lo que solía hacer cuando terminaba de pelear, de entrenar. En la época de la lucha libre, el jiu-jitsu y todo eso. ¿Está bien? Pregunta alguien que una mujer de 40 años coma 2 veces al día con la alimentación ya mencionada y la suplementación. Sí, puede ser, pero no tengo idea de cuál es esa mujer y qué necesidades tiene y que a lo mejor hay muchas cosas a decir en este caso. Recuerden, gran parte de la variabilidad interindividual se debe específicamente a las alteraciones del sistema digestivo. Right? Dice Liliana, ¿cómo? En cuanto a la importancia de las grasas, ¿cuánto óptimas resultan las grasas vegetales, palta, oliva, etcétera? Ok, hay un abuso ahí con eso, hay un abuso importante. Para empezar, como ya les dije alguna vez, más del 80 y pico por ciento del aceite de oliva que tú crees que estás tomando no es de oliva nada. ¿Okay? Es un aceite de lo más
barato y es mafioso. Nosotros sacamos la cuenta una vez, yo he vivido en la isla de Córcega, ¿okay? Cuando estaba filmando el documental, vivimos allí, comimos allí, estuvimos viendo, analizamos las cosas. Búscalo en el documental. No hay suficientes olivos, paren la oreja. No, porque esta es la cuestión de no tener consistencia. Tienen que educarse en el método científico, por eso les insto a que venzan la asofía o la falta de conocimiento científico. No hay suficientes olivos hoy en el planeta Tierra para satisfacer la tremenda demanda comercial que tienen. Ustedes calculen que en todos los países, en de todas las manzanas, de todas las ciudades del mundo, hay mercados. Y en todos los mercados hay aceite de oliva. Es imposible, es matemáticamente imposible, físicamente imposible que eso sea aceite de oliva de verdad. De todas maneras, aceite de oliva, que tiene un uso, es ácido oleico, es de omega 9, ni fu ni fa, ni 3 ni 6, entonces no peca de lo mismo que pecan otras grasas. Las mejores grasas realmente, o sea, la palta, el aguacate que nosotros decimos, el aguacate, es exclusiva de algunas pocas regiones. El resto de la humanidad, en particular en la época que mencioné, la fragua, la forja misma del genoma humano, lo que no había palta de nada, lo que comíamos eran animales. No quiere decir que estamos obligados a ello, pero francamente yo pienso que las grasas saturadas, esta infatuación con las grasas vegetales es parte del mismo miedo que llamamos lipofobia, ¿no? La aversión a las grasas, que ha sido tan nefasta para la humanidad. Dice James, what's up, baby? Dice, ¿cuál es tu postura frente a la evolución adaptativa del genoma humano hacia dietas mixtas? ¿Ah? No hay tal cosa. La adaptación supone, en términos estrictos, supone que hay un cambio, que hay mutaciones. ¿Ah? Adaptación, en términos de que estás describiendo, requiere que hay mutaciones. ¿Cuáles son esas mutaciones? Bueno, dice, y la evidencia del número de copias del gen de la amilasa en poblaciones con alto consumo de vegetales ricos en almidón. No, pero esos, este hecho, no son adaptaciones estables, no son mutaciones estables. Yo no coincido con eso. ¿Ah? Por supuesto, hay evidencia de que tenemos, se han producido, por ejemplo, los grupos sanguíneos, claramente son esto que tú planteas, um, por exposición a diferentes materias alimentarias. El más reciente de todos es el que es mixto, ¿no? Yo lo que pienso de esto es que eso no implica que nosotros podamos saltar por encima de la experiencia práctica. Al final del día lo que tienes que hacer es olvidarte de lo que dicen las cabezas parlantes como yo y tomar el alimento en el tiempo hacer observaciones concretas, ¿no? Porque podemos estar debatiéndonos acá, gracias hermano, debatiéndonos acá hasta que nos salgan sangre de los oídos, cuando en realidad la prueba está en el pudín. ¿Vale? Hagámoslo y midámonos. Ahí está. Dice Nicolás, mis padres tuvieron operación bariátrica, tanto manga como bypass, y ambos son incapaces de absorber grasas, inclusive solo por cocción. ¿Qué se puede hacer en este caso? Entonces, no, hay una diferencia. Y el peligro más grande con las cirugías bariátricas en realidad es la absorción, lo que falta se llama el factor intrínseco de Castle, que es una secreción propia peptídica del estómago que es imprescindible para absorber vitamina B12. Sin embargo, hemos visto que se puede absorber sublingual por los plexos sublinguales usando una formulación especial. Ahora, hasta aquí los aplausos. Los ácidos grasos no se absorben en el estómago, se absorben en función del número de carbonos. La cantidad de átomos de carbono se absorben en diferentes segmentos del tracto digestivo y al intestino delgado. Lo que hay que hacer es tomar pequeñas cantidades y hacer una gran masticación, comer, bajar, de hecho, para eso se hace la operación, bajar las cantidades y masticarlas adecuadamente, o sea, y extenderlo. La solución está en extender las tomas, ¿no? Que el problema, entienden por qué pregunta Nicolás esto, ¿no? Porque si no tengo grasa, no puedo absorber todos los nutrientes oleosolubles. Sin eso estamos fritos. Dice Mao Zedong, ¿cuáles son para usted los cuatro elementos que no deberían faltarle al ser humano luego de los 40 años? No. Estas son el tipo de preguntas periodísticas de cuáles son las tres cosas que estuvieras en una isla desierta. Esta es una pregunta caprichosamente hecha. I'm sorry, dude. Son 30 y pico de no más, son casi 40 micronutrientes. Los suplementos, todos son necesarios. Después, dependiendo del grado de precariedad que tengamos,
Yo como ejercicio intelectual lo entiendo. Si yo tuviera que irme a una isla desierta, ¿qué me llevo? Me llevo vitamina C y punto, ¿no? Pero eso no estoy obligado a eso. Entonces, no vamos a cercenar nuestra reserva alimentaria para un ejercicio intelectual. Hay que llevar todos los micronutrientes. Por eso hay complejos vitamínicos bien diseñados. Buena pregunta que me permitió renegar un poco. Dice Alex, una vez que el sol se marcha por el horizonte, podemos dar nutrientes. Es muy probable que haya que parar de comer cuando nos quedamos sin sol. Ahora, eso es todo muy lindo mientras estamos en ciertas latitudes. Yo he vivido en latitudes donde entonces no podrías comer nunca. Y hay tanto frío, no, quiero decir, el sol se asoma un poco a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde se vuelve a meter. O hay partes donde el sol no se pone nunca durante 6 meses. Entonces, estamos 6 meses sin comer y 6 meses comiendo continuamente. Entonces, nuevamente, estas reglas, Alex, que son bastante útiles e interesantes, no deben constituir un yugo. No es una religión. La religión del ketoísmo. Oye, no, es un- uy, yo. Ok, good. Dice Magdalena, en una de En una de las notas de tu blog dices que la vitamina B12 de origen vegetal es tóxica para nuestras células. No, 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 no. No hay, recuerdas mal, no hay ninguna vitamina B12 vegetal. Precisamente esa es la imposibilidad del veganismo, que no tienes vitamina B12, sin ella no podemos vivir. Así que no hay tal cosa. ¿Entendiste mal? La forma correcta, Magdalena, estudia el webinar que mandé, Megavitaminas. La forma correcta se llama metilcobalamina. Dice Joana, ¿cómo debemos comer las personas muy delgadas que queremos aumentar la masa muscular y hacer musculación para lograrlo? Concienzudamente, ¿ok? Concienzudamente. No vayan en estado catabólico a hacer ejercicio. Yo sé que está de moda decir que hay que entrenar con el estómago vacío. Eso es un error, en mi opinión, y se paga en términos de que sube la hemoglobina glicosilada. Es todo lo contrario, en particular en las mujeres, en particular en esos fenotipos delgados. Tienen que comer antes, durante y después del entrenamiento. Ahí va. No durante, pero es una broma, pero sí, pero ir abundantemente alimentadas, donde tienes que mantener un balance positivo de nitrógeno. Anota eso, por favor. Balance positivo de nitrógeno, es decir, estado anabólico. Si no, te consumes. Te pregunta Nancy si el requerimiento de los niños, si en niños el requerimiento de vitaminas es la misma. De hecho, puede que más. Los niños están necesitados probablemente de más. Y acuérdense que por la cuestión de la ley de Kleiber, que tiene que ver con la intensidad metabólica, que escala, se enlentece en la medida en que nos somos más grandotes. Los niños tienen un metabolismo más rápido. Por eso laten tan apresuradamente los corazones de los bebés en la panza cuando le haces la ecografía, ¿no? Mientras más chiquito, más rápido. Mientras más grande, más lento. En términos de tasa metabólica y latidos del corazón. Como hace una semana declaramos. Entonces, los requerimientos son mayores, de hecho, en los niños. Justamente dicen los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas, no tomen este suplemento. Son los que más lo necesitan. Dice Marcelino, si una persona tiene recursos económicos limitados y busca incluir grasas saludables en su dieta de manera sostenida, ¿sería el aceite de coco una opción viable? No, al contrario. Ve a la carnicería, que esa persona, si no eres tú, vaya a la carnicería, gracias por la pregunta, bendiciones también, y busque los cortes aquellos que nadie quiere, ¿no? Los cortes que nadie. Por ejemplo, el que llaman, en Sudamérica llaman caracú pelado. Caracú es el tuétano, la médula. Y de eso lo botan, se lo dan al severo. Es los huesos largos, cuando los han desnudado de toda la carne, tienen un hueso y lo tiran. Ese hueso está lleno de caracú y vale una fracción del costo de las otras cosas. De hecho, entonces, la fuente más directa y más barata, de hecho, de grasas de mucho valor biológico, es los cortes más baratos de la carne vacuna, por ejemplo. O de la carne de cerdo, asumiendo que puedas encontrar bueno, de hecho, los cerditos comen, pobrecitos, comen muchas veces, los que lo crían así, les comen los restos de la comida humana, de los restos de comida de los restaurantes y todo esto, ¿no? Y eso es comida de calidad, ¿no? Así que
Así ha sido durante muchos siglos, ¿no? Ahora ya cambió bastante. Alguien pregunta, no veo el nombre. ¿Podría disminuir el daño de la ingesta esporádica de hidratos de carbono, el consumo junto con otras vitaminas? No, 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 son dos cosas separadas. Ciertamente paliamos un poco esto, pero déjeme aclarar una cosita acá. Yo no quiero que sea muy largo, voy a wrap it up here, pero hay muchas preguntas, gracias, después me las pueden hacer por el correo electrónico, pero hay algo importante acá, práctico a saber. Si la persona está fumando, una persona que fuma, una persona que bebe alcohol sistemáticamente, una persona que tiene adicción a los azúcares, ¿no? Estas tres cosas, ¿no? Adicción al tabaco, al alcohol y al azúcar, en cualquiera de sus formas, carbohidratos, etc. Obviamente que finalmente el éxito más rotundo sería que dejara de tener esas conductas. Mientras tanto, mientras ese buen momento llega, lo que decía esta persona, cuyo nombre no alcancé a leer, es que sí es interesante tomar todos los nutrientes porque puede paliar el daño accesoriamente que causa. Esto no es un... pareciera ser un salvoconducto para seguir pecando. Muchos años atrás, 35 años atrás, yo tenía un estudio naturopático en La Habana. De hecho, era medio un personaje famoso. Era muy joven, era bueno, muy eficaz en lo que hacía y todo. La naturopatía es muy sencilla, es una disciplina donde la gente aprende a respirar, a comer, a bañarse, a exponerse al ambiente, ¿no? Pues, a mí me da gracia ahora el biohacking como una cosa muy moderna. Yo hacía eso hace 35 años profesionalmente, ¿no? Las curas solares, la helioterapia, todo esto. La sauna, todo. Hay un naturópata muy interesante, si les gusta, que se llama Manuel de Saeta Acharán, ¿no? El libro se llama La medicina natural al alcance de todos. Yo ya no estoy de acuerdo con algunos de sus planteamientos, pero en general es muy útil. O sea, ejercicios al aire libre, digamos, el sol, los baños de vapor, etc. Muy interesante. Y un grupo de españoles me fue a contratar directamente, porque es más largo el cuento, es la embajadora de España. Bueno, es una digresión muy grande. Este grupo de muchachos quería salir de juerga y me contrataron para que yo les diera un plan, un programa paliativo de nutrientes, vitaminas y eso para poder salir de juerga más, porque caían colapsados los tipos. Así que bueno, yo los dejé entrar, para mí era una falta ética de mi parte hacer eso, los dejé entrar por la puerta porque los fui convenciendo y finalmente los llevé hacia las artes marciales, hacia otro tipo de cosas, hacia otras relaciones. Y de hecho empezaron a tener relaciones perdurables en lugar de relaciones ridículas de one night stand, ¿no? Así que bueno, ok, mis amigas y amigos, voy a mandarles en un conjunto todas las comunicaciones que he hecho sobre nutrición en los últimos 3 4 años en una suerte de lista de reproducción. ¿Okay? Entonces, no solo esta, porque hay muchas más cosas para saber. Mientras ese momento llega, estudien megavitaminas, lo ponen en YouTube, ponen megavitaminas, mi nombre, Ernesto Prieto Ratacós, y van a darse una panzada ahí. Esto tiene que tomar acción uno. O sea, esto es para que específicamente incorporen este elemento y en este simple emblema que les dije de la supernutrición es la mejor comida humana y la suplementación más inteligente. Cuídense mucho, gasten poco y nos vemos pronto.